¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy recogeremos lo ocurrido la semana pasada en el Congreso de APRESID, un evento realmente extraordinario. Vamos a conversar con Marcelo Torres, precisamente el presidente de la organización que lidera este fenomenal desarrollo de la siembra directa en la Argentina con impacto global. Conversaremos luego con Santiago Sáenz Valiente, experto impositivo, porque precisamente en el cierre del Congreso de APRESID el viernes pasado hizo un panorama acerca de lo que está pasando con la política impositiva en la Argentina, en particular sobre el sector agropecuario y las enormes implicancias detrimentales que tiene para nuestro sector agrícola. Conversaremos también con Axel Boer. Axel es el titular de una cámara de biocombustibles avanzados a nivel panamericano. Estuvo la semana pasada en un congreso de biodiesel en Brasilia y creo que viene con noticias muy frescas para contarnos acerca de lo que está ocurriendo con el biodiesel en el país vecino, que les anticipo que es bastante contradictorio con respecto a lo que ha pasado y lo que está pasando en la Argentina, que tiene ventajas competitivas extraordinarias para la producción de biodiesel como líder mundial en la producción de aceite, fundamentalmente de soja. También estará, como toda la semana, Jorge Castro con una pintura acerca de lo que es el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania en los mercados agrícolas y fundamentalmente contándonos qué es lo que está pasando con la agricultura Rusia, gran exportador de trigo. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de La Industria Verde. Ya volvemos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Asegura tu campo y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año con La Segunda Seguros. Somos la empresa número 1 en el agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas, más de 10.000 productores agropecuarios que confían en nosotros y más de 40 ingenieros agrónomos exclusivos distribuidos en todo el país, brindando un servicio profesional y personalizado. Encontrá todas nuestras agencias en nuestra web, lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, con el gran tema de la semana pasada, que fue el Congreso de APRESID, el think tank del agro, reunido nuevamente en Rosario. Vamos a conversar con el presidente de APRESID, Marcelo Torres, un hombre realmente muy interesante, productor agropecuario, empresario del sector, polirrubro, diría, pero con la camiseta muy puesta en esta yo diría, nueva etapa de APRESID, donde se profundiza lo que se venía caminando desde su creación hace ya más de 30 años. Marcelo, ¿cuál es tu balance de este congreso? Un poco los grandes números, asistentes, empresas, ¿cómo lo viviste? Bueno, primero, gracias Héctor por contactarte con nosotros, por apoyarnos siempre, por tu participación en el Congreso. Hablando de polirrubro, yo en el acto de apertura un poco dije que
que la mayoría de los productores argentinos son productores, asesores, contratistas, un poco de todo eso y algunos más. Entonces, bueno, en mi caso también, ¿no? Tengo varios sombreros por la actividad en la que desempeño. Siempre me enfoco en Aprecid, en la mirada del productor, ¿no? Pero creo que lo rico que tiene Aprecid, ahora yendo al Congreso, es esas redes, ¿no? Que se interconectan de asesores, contratistas, productores. Mira, muy contentos con el Congreso, muy contentos con la cantidad de asistentes que fueron en el entorno de 7.800 en total, muy contento con la juventud, ¿no? Con la calidad de los asistentes, ¿no? Y sobre todo remarcaría la juventud, el acompañamiento de las empresas, que al principio nunca tuvimos dudas, pero sí al principio venía tan mal la mano con la sequía y también con el contexto general que estábamos pasando, que bueno, teníamos algún nivel de duda de cómo iba a ser el acompañamiento, pero rápidamente se fue disipando y tuvimos un acompañamiento de más de 104 empresas e instituciones. Nos quedamos sin espacio, sin lugar para poder, es más, tuvimos más demanda de empresas que nos querían acompañar y no teníamos más lugar. Así que terminamos un congreso que nos dejó pleno, ¿no? En todos estos temas, en una temática muy, ahora vamos a ir a los temas, pero muy alineada con el carbono y con las oportunidades. Una cantidad de asistentes que realmente nos sorprendió, una calidad de asistentes que también, y un acompañamiento de las empresas, como te dije, muy bueno. El leitmotiv fue carbono, y carbono fue también el eje de una mesa que me tocó moderar con un gran empresario, uno de los dueños de UPL, una compañía de la India, Vikram Sof, y contigo, donde tuvimos la oportunidad de un intercambio realmente fantástico y sobre todo escuchar a este empresario indio diciendo: la Argentina tiene mucho para enseñarle al mundo agrícola global. Sí, no, impresionante. Bueno, te agradecí fuera del aire. Yo la verdad que estaba, como verán, la bola tengo medio tomada todavía, particularmente en el panel está bastante mal. Gracias por cuidarme, ¿no? Lo que pudiste. Y no era cómodo para vos tampoco, ni para Vikram, tener a alguien así acompañándolo en ese estado. Después me pude acomodar un poco. Bueno, yendo Sí. a lo que hemos hablado, sí, interesantísimo los aportes de Vikram, los tuyos. La verdad que dividiría lo hablado en dos, ¿no? Por un lado están la agricultura del futuro, hay un montón de tecnologías, de procesos y duras que ya las conocemos y que sin duda el aumentar en el escalamiento de esas mismas nos va a permitir acercar la brecha que tenemos que acercar para sostener la demanda creciente de la población que sigue creciendo a 2050 y cuidar el planeta, ¿no? Ya hay cosas que sabemos, que entendemos que bueno, como dijimos ahí, ¿viste? Hay que producir más impactando menos en el ambiente, hay que producir un 50% más de alimentos a 2050, un poco menos si tomamos la línea hoy, estamos en el torno del 40%, que es el aumento que hay que hacer, y como dijimos bien ahí, hay un aumento de potencial, que básicamente mejora genética, que tenemos que lograrlo en el orden del 10%, y la comunidad académica científica dicen que se logra. Después tenemos que acercar la brecha entre rinde obtenido y rinde potencial con tecnologías de proceso y tecnologías duras. Ahí hay un montón de tecnologías que ya están, ¿no? Aplicaciones dirigidas, que no nombramos algo de la otra vez. La convergencia de tecnologías, como es el desarrollo de sensores, inteligencia artificial combinada, ¿no? Para estas aplicaciones dirigidas, para una agricultura más sitio específica, para un espaciamiento y un arreglo de cultivos más eficiente. Eso nos va a permitir ese salto de curva de respuesta en el orden de eso, de achicar la brecha en el orden del 25%. Y después la intensificación, ¿no? Que en el caso del cultivo de cosecha se cree que por el doble cultivo, adoptándolo a nivel global, podemos obtener un 7% más de producción. Esas tres combinaciones que dije, aumento de potencial, achicamiento de brecha y intensificación, esos tres factores nos van a permitir arrimar a ese 40% sin tener más impacto ambiental. Y después tenemos las perspectivas, ¿no? Las tecnologías que siguen avanzando, como también hablamos ahí, robótica, inteligencia artificial, hablamos de aplicaciones dirigidas, que también lo dije ahora, porque ya está entre nosotros, no es tan prospectivo. Y bueno, la verdad que sí, tenemos mucho. Agregaría,
Agregaría, Marcelo, justamente uno de los ejes de Bikram con la aparición de los bioinsumos, ¿no? Y la Exacto. incorporación, primero complementaria y en el futuro a lo mejor sustitutiva, de los productos biológicos como una etapa superior de los procesos agrícolas, ¿no? Sustituyendo a los químicos, que no son malos. Yo dije que habría que hacerle un monumento al glifosato. Por ahí no fue políticamente correcto decirlo, pero yo creo que ha hecho muchísimo también por el medio ambiente, porque gracias a esta molécula pudimos acelerar y tomar más confianza en la siembra directa, y hoy estamos liderando a nivel mundial con eso. Sí, sí, seguro, que yo lo tomo como una evolución permanente del conocimiento humano y la aplicación a los sistemas de producción. Nosotros no creemos mucho en, digamos, las fórmulas mágicas, ¿no? Como ahora apareció una nueva agricultura, listo, todo lo aprendido no sirve más. Fue en su momento la agroecología, que para mí hay que usar los principios de la agroecología en los sistemas productivos, y ahora es la agricultura regenerativa, ¿no? Lo bueno de la agricultura regenerativa, que no se opone tanto a la aplicación de tecnología lo que se basa en el, que eso también está bueno, porque podés basar la agricultura, ¿viste?, en los principios o podés basarla en el objetivo. En este caso es regenerar, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que es más que conservar, es regenerar, porque tenemos que recuperar muchos suelos y sabemos que lo podemos hacer, hablo a nivel global inclusive, ¿no? Y, pero y como esa hoja de los principios está un poco en blanco, es una oportunidad también. Estamos teniendo bastante diálogo con la agroindustria y eso lo esperanzador que tiene, que es una manera de llegar al consumidor con indicadores que le permitan y trazabilidad al consumidor, ver así como cuida su salud personal, cómo cuida la salud del planeta, con indicadores como la huella de carbono, que tal vez haya que decodificarlo para hacérsela simple al consumidor, ¿no? Pero de alguna manera nos va a permitir llegar al consumidor, ojalá estos productos tengan mejor, aquí el consumidor que puede elegir lo que consume, que no es todo el mundo, por supuesto, pero ojalá esto marque tendencia, pueda el consumidor a través de sus hábitos de consumo direccionar un poco que estos productos valgan más en el mercado, de hecho está pasando, y de esta manera poder contribuir al diseño de los sistemas productivos de los cuales emergen estos productos. Nos parece eso muy promisorio. Y otra cosa, Héctor, acá para no serla muy larga, creo que lo que pasó con el COVID, lo que pasó después con la invasión de Rusia y Ucrania, de alguna manera nos puso un baño de realidad, que la ciencia sigue siendo la respuesta, que el balance entre producción de alimentos, filias, energías y consumo no está tan holgado y que no podemos invertir mucho tiempo en soluciones que no estén basadas en ciencia y tecnología. Parece fantástico la claridad de concepto, lo que estás metiendo así como idea fuerza dentro de la institución, y este leitmotiv del carbono, donde vos estás planteando un poco el tema de que al consumidor hay que llevarle la fórmula fácil, hay que facilitarle la comprensión de esto. Pero para la agricultura argentina, que yo creo que ya desde hace tiempo es la que tiene mejor huella de carbono a nivel global. En algunas cosas lo tenemos medido, como en el caso del maíz, que en el reciente Congreso de MaizArt se planteó que la Argentina tiene una huella de carbono excelente para el maíz. En soja hubo un trabajo de hace unos años que yo creo que se quedó corto, porque si miramos toda la cosa de punta a punta, hoy un cultivo que no necesita nitrógeno porque se lo provee solo es un valor ambiental extraordinario, porque el nitrógeno es carísimo en términos ambientales, ya que hoy hay que quemar muchísimo gas para conseguir amoníaco, urea, ¿no? Así que me parece que todos sumando las sí, emisiones de óxido nitroso, ¿no?, que también viene de los por fuentes supuesto. de síntesis de nitrógeno. Perdón, te corté. Disculpe. No, pero me parece que sos vos hoy la estrella, y merecidamente tenés que hablar y te tenemos que escuchar. La verdad que te queremos felicitar también porque el Congreso fue muy hasta emotivo. Vos mencionaste la presencia de los jóvenes y yo menciono la presencia de los viejos, como yo, como muchos otros, donde tuvimos ahí un punto de encuentro y todos comentábamos después en redes y en grupos de WhatsApp y demás. Qué lindo encontrarse, ¿no? Y encontrarse con los jóvenes allí todos compartiendo, que algunos te reconocen, otros vienen, los que vienen empujando, que son extraordinarios, ¿viste? Tipos de todos lados que están trabajando en la vanguardia de las nuevas tecnologías y los nuevos procesos.
Así que lindísimo, y hay que prepararse para el próximo, Marcelo. Bueno, sí, gracias por tu palabra. Estamos también, creo que el Congreso es de todos, ¿no? Realmente a mí me pone contento que vos estés satisfecho con tu vivencia en el Congreso, como toda la gente que ha ido, porque nosotros solamente disponemos la mesa, el Congreso lo hacen ustedes, y bueno, para nosotros es un honor y un placer que se entre las generaciones. Ahí me parece que los ejes, viste, las verticales, como dicen ahora, de bioeconomía y de tecnología digitales, yo creo que es lo que hace que los jóvenes se arrimen al fogón de la comunidad agroalimentaria y a su vez creo que están seteados de otra manera para empujar esos temas. Nosotros en APRESID tenemos un grupo APRESID joven muy talentoso y creo que ese es algo que nos pueden dejar. Hacer una reflexión sobre que yo cuando dije cómo sostener la demanda creciente no dije aumentar superficie, un poco a propósito, porque creo que ahí estamos muy limitados, no tenemos mucho más superficie para agregar productiva. Y también por ahí me va a permitir hacer menciono una marca, Bimbo, supongamos. Lo que yo quiero decir es que tal vez a nosotros sí nos tenga que medir la huella de carbono y compararla con la huella de carbono de maíz de un sistema convencional, y ese maíz tenga que valer más para la industria, y eso va a contribuir al diseño de sistemas productivos, pero tal vez cuando Bimbo se dé vuelta hacia esos consumidores y haga las fajitas, las tortillas de maíz, ¿no? Y todo lo que hace Bimbo, tenga que decir que ese maíz de esa tortilla de maíz que uno está comiendo fue hecho bajo la agricultura regenerativa, supongamos. Entonces yo creo que hay que ver cómo se decodifica el mensaje hacia el consumidor, pero hay que ser muy claro hacia el productor de cómo vamos a medir la huella, si va a ser de la cuna a la tumba, que eso es lo que vos mencionaste. No solamente es las emisiones que yo tengo en una fuente nitrogenada, como yo dije, el óxido nitroso, sino todas las emisiones que tuvimos para fabricar ese fertilizante nitrogenado y todo el transporte y la logística hasta que llegó a mi campo. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo de qué manera le vamos a pasar la posta a la industria para que la industria continúe luego la huella en el proceso, en la distribución logística, hasta llegar a la góndola. Así que me parece que viene un mundo fascinante. Como dije, me parece que es tan compleja la situación y tan desafiante que no amerita mucho discusión de ideas sin base tecnológica científica. En eso tengo esperanza. Y bueno, de vuelta, creo que estos espacios colaborativos son muy importantes para estas discusiones de calidad. La seguiremos, Marcelo. Nuevamente felicitaciones por este extraordinario congreso conmovedor, al que me voy a referir también en el cierre de esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde, y continuamos con lo que nos dejó el Congreso de APRESID. Allí el viernes, el último día, hubo una intervención muy importante de Santiago Sáenz Valiente, quien pintó el panorama de los impuestos que perjudican al sector agropecuario y a la economía argentina en su conjunto. Tuvimos las elecciones en el domingo. Creo que este tema es central para poner sobre la mesa en las plataformas de la política para que realmente empecemos a pensar en otra cosa. Santiago, resumimos esta cuestión de que la Argentina es el país récord en materia de impuestos, que antes éramos el número 1 en Latinoamérica y ahora somos número 1 en el mundo. Sí, tal cual, Héctor. En primer lugar, bueno, agradezco nuevamente a APRESID, te agradezco a vos por la entrevista y te mando un abrazo. A ver, esto no es nuevo. El problema enorme que hay es un conjunto de cosas, no solo de tasas muy elevadas, porcentuales muy elevadas de los distintos impuestos, sino todos los efectos distorsivos que crean los impuestos actuales tal como están creados. Y el Banco Mundial, bueno, hizo un análisis teniendo un 20% de rentabilidad en el esquema,
quedaba la Argentina como el país más gravoso del mundo. Antes siempre se hablaba de Latinoamérica, ¿no? La verdad que es triste porque además el Producto Bruto Interno tiende a disminuir y al contrario tendría que agrandarse la torta, crear más medidas o medidas, porque casi no hay, para incentivar a la producción, para premiar realmente a quienes tienen todo al día y cumplen adecuadamente y no dar lo que se llama, o lo que yo digo, es un regalito de salida. ¿Te acordás las bolsitas de los cumpleaños para los chicos? Bueno, sí. Entonces, francamente tiene que darse premios y castigos como corresponde a nivel de país, no solo de esta cuestión tributaria. En la cuestión tributaria lo que hay que resolver es que se cumplan los principios constitucionales. Y eso es fundamental y hoy están fuera de su cumplimiento, no solo en el agro, sino en todas las actividades están afectadas por esta situación, donde el principio de legalidad, de equidad, de derecho de propiedad y, en definitiva, también de razonabilidad, no se cumple. Y esto es gravísimo porque además se observa también en las decisiones judiciales muchas veces que no están atendiendo a estos principios básicos constitucionales para que podamos ser realmente un país democrático. Entonces, la carga fiscal que recae sobre los productores agropecuarios, en especial con esta brecha del 100%, Héctor, que todas la conocemos por el momento, ¿no? Vamos a ver qué pasa acá con todo este nuevo panorama que va a suceder en octubre, ¿no? Con lo cual, la brecha cambiaria más un derecho de exportación de estos porcentuales, que yo lo llamo impuesto violento a la producción. Podríamos ponerle también impuesto salvaje a la producción. Realmente es lo que destruye, y en situaciones de emergencia, la renta del agro, y por lo tanto destruye las inversiones y la menor producción, por supuesto, y ahora el Estado se da cuenta que a pesar de los 200.000 millones de dólares que entregó el agro en los últimos años, ahora necesitan más, y realmente esos dólares no llegaron porque la producción es mucho menor y por lo tanto el impuesto que ingresa es menor. Pero no olvidemos también todo el resto de los impuestos, ¿no, Héctor? O sea, los problemas que hay con el IVA, con ganancias, todo. Pero estoy a tu disposición para las preguntas. No, bueno, yo creo que has planteado claramente los efectos antiproductivos de dos cuestiones. Una que no aparece como política impositiva, pero que de hecho lo es, que es la brecha cambiaria, ¿no es cierto? Eso de que liquidás $2, te dan $1, es realmente tremendo, es más que confiscatorio y anticonstitucional. No sé cómo se puede plantear la batalla legal contra esta cuestión, pero es fundamentalmente un tema de macroeconomía que hay que resolver porque esto está por explotar. Y lo otro, la cuestión de los derechos de exportación. Es absurdo que productos de altísimo valor agregado, que están al final de una cadena como la láctea, por ejemplo, que es la leche en polvo, esté pagando derechos de exportación. Es totalmente absurdo. Es el único país del mundo, Héctor, que aplica restricciones y derechos a las exportaciones, porque hay además restricciones de todo tipo. Entonces, entre eso y la falta de seguridad jurídica, ¿no? Y el hecho de que los saldos que tengan impositivamente a favor de los contribuyentes no se devuelvan en tiempo y forma con una retribución adecuada, es una bomba molotov, porque hay una evasión demasiado elevada por muchísimos motivos y que terminan siendo justificados por parte del evasor, porque realmente esta estructura tributaria lamentablemente invita a esa situación. A mí me preocupa muchísimo porque es la peor de las injusticias, las evasiones. Pero sí, es necesario crear una estructura tributaria adecuada y, por supuesto, castigar a quien no cumple, pero hay que barajar y dar de vuelta, lo hemos dicho más de una vez.
Esto así no funciona, seguimos con decretos, seguimos con impuesto país, incrementándolo, con problemas Y en no, las y además, importaciones. Santiago, si me permitís, Santiago, además se generan situaciones como esta. El otro día, en un encuentro con un alto dirigente ruralista, se planteó la cuestión del pago de la propiedad intelectual en semillas. Y el argumento que También. tuvo este dirigente fue: estamos cansados de pagar cosas, así que por eso no queremos pagar las regalías en semilla. Con lo cual, por la cuestión de la carga impositiva, se genera también la idea de un jubileo para otras cosas que sí hay que pagar porque hacen al futuro de la actividad. Absolutamente, coincido con vos, se deriva en esas cuestiones y realmente aparte una apatía total en muchos productores de invertir, otros sabemos que van a la vanguardia, invierten muchísimo. Apresid fue una ventana al cielo, podría llamarla, un gran congreso con muchísima gente que todavía cree en la Argentina y está dispuesto a verla crecer y a que sus hijos y nietos también puedan disfrutar de este espectacular país que tenemos. Pero evidentemente, para mí, es como el caso del profesor de historia, que su materia es la más importante, ¿no? Para mí, una de las áreas más relevantes y que no se escucha a ningún político hablar es la estructura tributaria, que hay que empezar por la reducción de los gastos públicos. Eso estamos absolutamente de acuerdo, me parece, en este parámetro. Entonces, si se hace perder la dignidad de las personas a través de planes y si encima tenemos empresas a cargo del Estado que dan pérdida y los servicios públicos esenciales se brindan en forma limitada o equivocada, bueno, creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva porque tenemos a cada rato premios para los evasores, ¿no? Blanqueos, moratorias, que todo el mundo termina esperando para ver cómo arregla su expediente. Y bueno, en ese sentido, si se mide mal la capacidad de contribuir, también estamos en un gran problema, pues la capacidad de contribuir es la base también de la propia Constitución Nacional, ¿no? Yo creo que Santiago, vos, sí. Santiago, percibís digamos, en los candidatos que ya claramente se van definiendo como los competitivos, ¿hay una cabal idea de que hay que operar sobre esta cuestión? ¿Hubo algún enunciado, alguien que lo dijo así muy en general, pero específicamente, vos que sos un gran experto y muy reconocido en esto, ¿has sido convocado, consultado? No soy ni gran experto ni gran conocido en esto. Mirá, tenemos, como vos sabés, 165, 170 impuestos y más de 68.000 normas vigentes. 68 y algunos hablan de 85.000 normas vigentes. Difícil de contarlas y mucho menos de conocerlas. Lo que sí te puedo decir es que yo no escuché en ninguna de las plataformas la cuestión fiscal. Sí hablan de que hay que reducir el déficit, pero normalmente sucede que sacan o bajan un tributo y después preguntan, bueno, ahora, ¿por qué otro lo reemplazamos? Y me parece de terror esa respuesta, pero lamentablemente la escuché seguido, Héctor. Sí. Yo creo que, por supuesto, creo que van a salir, escuché algo ahora, sí, de bajar el gasto público por parte del libertario, pero bueno, vamos a ver cómo se hace, qué sucede acá en este hermoso país, y realmente creo que la salida es el agro, no hay ninguna duda. En este momento la salida es Ezeiza, ¿no? Se nos están yendo la gran mayoría de jóvenes. Yo solo en sobrinos te cuento 5 que están en este momento en Nueva Zelanda, están en Australia. Realmente es preocupante y bueno, por lo menos de mi órbita como abuelo, también me preocupa más todavía. Anotamos el 5º, que va a estar acá en este país por el momento. Así que te digo, realmente creo que la preocupación es grande de todos y cada uno de los argentinos. Y estoy convencido, y yo no soy, como vos sabés, yo soy apolítico total, ¿no? O sea, no hablo, si a veces termino alguna charla como es
yo quiero morir en este país de Facundo Saravia, ¿no? Y aquí también quiero morir, quiero vivir aquí. Realmente creo que hay que poner un poco de patria y creo que todavía podemos salir a flote, estamos a tiempo y creo que hay herramientas posibles y está vinculado directamente con el agro y con los derechos de exportación. Es una locura total y absoluta seguir con este esquema. Muchas gracias, Santiago. Vamos a quedarnos acá, vamos a pelearla y no nos vamos a morir por ahora. Acá estamos. Muchísimas gracias y será hasta muy prontito. Vamos a seguirla. Héctor, un placer enorme por conversar con vos. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo La Industria Verde. Vamos ahora a un tema realmente clave. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro corazoncito y nuestra cabeza puesta en la cuestión de los biocombustibles. La semana pasada hubo un evento muy importante en Brasilia, aquí, al que asistió una de las personalidades de nuestro país vinculada al biodiesel, fundamentalmente. Es también titular de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. Se trata de Axel Boer, un empresario creativo con las manos en la masa, productor de biodiesel de alta tecnología. Diría que es algo distintivo en la Argentina. Y lo interesante es, Axel, que nos presentes un poco el panorama que pudiste vivir desde adentro en este congreso en Brasilia. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, lo que es muy interesante es cómo toda la industria trabaja en conjunto para el desarrollo y el crecimiento de la industria. Hoy, allá en Brasil, ya está definido el aumento del corte al 15% y está el sendero armado. Hoy están al 13%, el año que viene al 14% y el 15%. Y ya se está hablando de ir al B20%. Pero lo conceptualmente interesante, digamos, nosotros acá en Argentina, en contraposición, tenemos un corte obligatorio del 7,5% y un corte real que orilla el 5%. Y hay como varios factores que, digamos, si bien tenemos las mismas dificultades e incluso menores acá en Argentina que en Brasil, funciona diferente. ¿Por qué digo menores dificultades? Los dos países son importadores de gasoil y no van a construir nuevas refinerías, con lo cual eso es un tema estructural. Importadores de gasoil, los dos compramos gasoil en el mercado internacional, con lo cual pagamos los mismos precios y nosotros quizás un poquito más de flete. Ahora, con lo cual Argentina lo tiene igual o un poco más caro. ¿Qué pasa con el biodiesel? Argentina lo tiene más barato. ¿Por qué? Porque los derechos de exportación hacen que el precio del doméstico del aceite sea más barato, entonces eso de alguna forma te permite un mayor ahorro que en Brasil. Y los resultados son completamente diferentes. ¿En qué cosas somos distintos? Y esto es una de las cosas más interesantes que vimos. En Brasil, el financiamiento de los partidos políticos no se puede hacer vía empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay frentes parlamentarios que son los que de alguna forma apoyan diferentes temas. Hay un frente parlamentario del agro que tiene más de la mitad de los legisladores
de toda la Cámara, porque es transversal, no pasa por color político, sino que es a quienes les interesa este tema, están dentro de ese frente parlamentario del agro. Y hay un frente parlamentario del biodiesel, bastante más chico, pero que de alguna forma también está soportado por las diferentes cámaras del sector. Entonces, eso hace que, digamos, esa estructuración entre las empresas o el mundo del poder económico, los intereses, porque no solo el poder, porque los que tienen menos poder también participan, y el poder político tenga una conformación distinta. Entonces estos frentes parlamentarios son muy interesantes y el resultado está a la vista. Brasil es un país que quiere ser líder, que es líder en un montón de temas, y a veces el liderazgo es hacer como hay que hacer, como resulta hacerlas. Y en Argentina, bueno, obviamente el biodiesel es más barato que el gasoil. En general, si falta una ley para usar biodiesel. Y mismo así, en Brasil están yendo al 20%, lo cual es muy interesante. Y uno de los argumentos centrales que usan, ¿sí? No, quería hacer centro justamente en esta cuestión que vos mencionaste. Brasil, vos dijiste que es líder en algunas cosas, en varias cosas, pero dentro de esas cosas está nada menos que la cuestión de los alimentos y de la seguridad alimentaria, donde Brasil se ha convertido en una garantía por su enorme gama de productos que originalmente eran productos tropicales, caña de azúcar, digamos, pero hoy están en todo lo que es proteínas animales y los insumos para producirlas, maíz, harina de soja, y además en el otro gran tema que es el de la energía renovable, Brasil tiene un liderazgo absoluto a nivel global con su política de etanol, de autos flexibles, integrando a la industria también, a la industria proveedora de vehículos con el objetivo de andar verde a través del etanol y ahora también con lo del biodiesel. O sea, es fenomenal y esto de tener un parlamento, ¿no es cierto?, con una estructura muy fuerte vinculada a la gente de la actividad agropecuaria, es clave. En la Argentina estamos atravesando un proceso electoral y se ven muy pocos candidatos del agro que formen parte de las listas de los que son más competitivos. Bueno, un poco, a ver, varias cosas. Un poco en referencia a esa posición de liderazgo, digamos, tiene que ver con el tamaño del país, pero también tiene que ver con una actitud. Ellos no se conforman, digo, para ellos también el gasoil es más barato, pero el precio en la estación del servicio de gasoil por ahí refleja el costo de adquirirlo, no refleja el valor económico, y ellos sienten que hay un valor económico en el desarrollo de la industria nacional, en el desarrollo de los mercados nacionales, en todo el tema el trabajo, digamos, más artesanal y que muchos campesinos puedan tener una alternativa laboral que de otra forma no la tendrían, y todo eso entra en el mismo paquete. Mencionó también el tema de por ahí las elecciones que acá en Argentina y por ahí las pocas propuestas o cuestiones. Y la verdad es que creo que los candidatos han hablado mucho de cuestiones como muy generales, pero no han ido con los programas de gobierno. En este tema voy a hacer esto, en esto, y en biocombustibles voy a hacer tal cuestión. Esto en biodiesel, esto en bioetanol. Recordemos que hay una ley que hace 2 años y que todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Eso, digamos, también es un tema central. Y por ahí, un comentario que me quedó de lo de Brasil es, nosotros acá en Argentina tenemos la Secretaría de Energía, que es la que define la cuestión. Allá en Brasil hay esta energía y por el otro lado está la ANP, que es la Administración Nacional de Petróleo. Y son 2 organismos que, digamos, no se pisan en lo que hacen, sino casi como que uno va controlando al otro. Y el mandato en la organización, en la ANP, son de 5 años. Entonces, por más que cambie uno, tiene una inercia diferente. Y eso es muy interesante, esa forma de estructurar. Parece bárbaro. Nosotros creo que debiéramos acoplarnos a la política de Brasil, primero porque lo que están haciendo ellos en materia de biocombustibles y en materia de política agraria en general es mucho más grande como país, en superficie,
en entrelazamiento dentro de toda la actividad y además por el grado de avance que tienen en estas políticas. Entonces, me parece que alinearnos y de alguna manera buscar homogeneizar en todo el Mercosur la política de combustibles y de biocombustibles debiera ser una tarea central para poner en el centro de mesa dentro de lo que van a ser las propuestas o las tareas para la próxima administración. Sí, bueno, nosotros fuimos justamente a Brasil con la idea de promover la unión regional. Argentina le exporta muchos vehículos a Brasil y Brasil muchos vehículos a la Argentina. Hablar de una especificación común de combustibles es algo razonable y dentro de ello el corte del biocombustible que hace parte de la especificación y también hace lo que es el cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos algunas particularidades, como por ejemplo que acá la ley obligó de alguna forma a tener un tamaño pequeño, entonces liberar el mercado implica que se cierren, digamos, todas las compañías que hoy están abasteciendo. Entonces, con nuestras particularidades, nosotros deberíamos sumarnos y asimilarnos a lo que está haciendo Brasil y tratar en conjunto de seguir proyectando esto, no solo en biodiesel, en bioetanol, sino en todas las cuestiones que refieren al campo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Héctor. Gracias por el espacio y un placer estar con vos, como siempre. La seguimos, Axel, y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Enseguida volvemos. CDB, más de 35 años brindando a la Argentina y al mundo tecnología, diagnóstico, vacunas y reactivos para prevenir enfermedades y aumentar los índices productivos. Diagnosticar y prevenir son decisiones inteligentes. CDB, diagnóstico y vacunas para la sanidad animal. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Más difícil te lo hacen las malezas, más duro tenés que hacer con ellas. Convey de BASF, el herbicida postemergente que mejor protege tus cultivos de maíz. BASF, we create chemistry. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, estamos con el telón de fondo de la guerra de Ucrania, de la invasión de las tropas de Putin, y nos gustaría saber un poquito más del significado de Rusia fundamentalmente como país agrícola. ¿Cuánto pesa la agricultura y la economía agrícola de Rusia en su economía global? Mirá, el cálculo que se puede hacer es el siguiente. Rusia es, sobre todo en las denominadas tierras negras, que son las tierras más fértiles del mundo junto con la pampa argentina, que se encuentran en los alrededores del Mar Negro, tiene una capacidad productiva en términos agrícolas verdaderamente excepcional. En este ciclo 2022-2023 de producción agraria, Rusia tiene un total de exportaciones de granos, especialmente de trigo, de más de 60 millones de toneladas en el ciclo 2022-2023, que todo indica de que va a tener, de acuerdo a los datos climatológicos, un resultado semejante en el nuevo ciclo 2023-2024. En este sentido, lo que hay que agregar, Héctor, es que la FAO sostiene que el mundo ha ingresado en una etapa de altos precios de los alimentos, debido a la combinación de la guerra de Ucrania, por un lado, más los efectos del cambio climático y la proliferación de eventos climatológicos de carácter catastrófico. En este sentido, es que Rusia
ratifica y profundiza su condición de principal productor y exportador de granos del mundo. A eso se suma que también es uno de los primeros, si no el primer exportador de gas, fundamentalmente a la Unión Europea, y de petróleo y sus derivados. Exactamente. Además de su condición de principal exportador de energía, sobre todo a Europa. Y esto es un dato estratégico fundamental precisamente en el contexto de la guerra de Ucrania. Muchas gracias por tus comentarios de hoy, Jorge. La seguimos prontito. Chao, Héctor. Gracias. Gracias. Y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Enseguida volvemos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Cuando elegiste Fierce, elegiste mucho más que un herbicida. Elegiste el mejor control de malezas difíciles, la mejor relación costo por hectárea sobre días de control y tener más libertad para volver a sembrar. Elegiste lo mejor para tu bolsillo y también para la sustentabilidad del sistema. Fierce, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Y vamos cerrando esta edición, creo que muy rica en contenidos en el campo, la industria verde. Tuvimos la oportunidad de conversar a fondo con Marcelo Torres, quien tuvo un rol excepcional como organizador y como presidente de APRESID en el congreso que se realizó la semana pasada en Rosario. No fue el único evento que hubo en Rosario, porque el lunes, también de la misma semana anterior, se había producido el encuentro agroindustrial de IDEA, una entidad que hace 5 o 6 años decidió incursionar en la agroindustria, más allá de su tarea vinculada al desarrollo económico en la Argentina, al desarrollo empresarial, con su gran coloquio anual, pero de pronto vieron que la agroindustria merecía un capítulo aparte y se empezó a desarrollar esto. Bueno, fue también un evento extraordinario con algunos puntos luminosos, como la intervención del empresario argentino radicado o que comparte su tiempo entre Suiza y Argentina. Se trata de Gonzalo Ramírez. Él fue en su momento presidente de Dreyfus y actualmente un hombre muy joven es director consulto de COFCO, la gran corporación de alimentos china. Y por supuesto con un panorama tremendamente rico acerca de lo que pasa con la agricultura argentina y con el sistema alimentario y bioenergético a nivel global. Bueno, él lo que planteó fue justamente la enorme capacidad, las luminarias que tenemos en la Argentina para el desarrollo de nuevas propuestas, de nuevas tecnologías, de nuevos caminos en los cuales incursionar para lograr una agricultura más vinculada con las demandas sociales a nivel global. Concretamente, la medición de la huella de carbono, la búsqueda de sistemas más eficientes y él elogió mucho lo que fue la presencia argentina en tecnologías que realmente están absolutamente acopladas con la demanda de la época, como
precisamente la siembra directa, las aplicaciones dirigidas, el ahorro de agroquímicos, la utilización de nuevos materiales como la fibra de carbono para la fabricación de cabezales que también son más eficientes como los strippers, etcétera, etcétera. Creo que él puso un punto muy alto frente a empresarios de gran nivel como Mariano Bosch y como muchos otros que estuvieron compartiendo y cumpliendo un rol directriz en este gran evento. 2 eventos entonces en Rosario, la reunión de IDEA y el Congreso de APRESID, que muestran que Rosario no es eso que acá se da siempre en conocer como la cuestión de los monos. Hay otros monos en Rosario que son los que crean, los que inventan y los que hacen que la Argentina, después de todo, no haya saltado en 1000 pedazos. Hasta la semana que viene.